3.95 el contado con liqui, 3.80 el MEP. Ya está. ¿La inflación está controlada, Pancho? Me parece que no. Veremos mañana. Claro. Veremos mañana a ver cómo viene. Las perspectivas de este año de varias consultoras están de 100 para arriba. Por ¿no? arriba de lo que fue el año pasado. Totalmente. Sí, lamentablemente. Quiero sumarlo a Fausto Espotorno, ahora formalmente. ¿Qué haces, Fausto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es raro, ¿no? O sea, porque veo que la coalición lo quiero en mi equipo siempre a Sergio Massa, dice Larroque. Massa dice que estamos yendo por un camino y la inflación sigue subiendo. Sí, porque no tenés reformas de fondo como para frenar la inflación. Esta inflación no se va a frenar con alguna medida que no entendamos. No es que va a salir el ministro de Economía, va a anunciar una medida que entendamos nada más que los economistas y se va a frenar la inflación. Para frenar la inflación, las medidas que hay que tomar para frenar la inflación las vamos a entender todos y nos vamos a enterar todos de qué está pasando, ¿no? Porque requiere un ajuste fiscal, eso implica decidir en qué no va a gastar el Estado. Porque como en todas casas, si yo tengo un gasto más de lo que me ingresa, en algún momento hay que decir, bueno, ¿en qué no voy a gastar? Es obvio. Es obvio. Bueno, che, ¿qué yogur no vamos a comer? Bueno, acá le pasa lo mismo. El Banco Central hay que ordenarlo completamente, hay que reformar el Banco Central. Hoy el Banco Central pierde más plata que el Estado. Y no un poquito, casi el doble. O sea, si el Estado este año va a tener un déficit de más de 4 puntos del PBI, tengamos en claro que el Banco Central va a tener un déficit de 10 puntos del PBI. O sea que el Banco Central hoy es por sí mismo una gran fuente de emisión monetaria, o si querés, porque en realidad no emite dinero. Dice, bueno, yo emito el dinero, pero después lo reemplazo por una deuda, que se llama LELIQ, unos bonos, que en el fondo es una promesa de que te va a emitir. Porque si no te emito, te voy a emitir un bono, que es una LELIQ, y vos si le querés preguntar al Banco Central, che, ¿con qué me vas a pagar esto? El Banco Central dice, te va a abrir manos así, así, bueno, imagínate con qué te voy a pagar eso, con pesos, con emisión. Entonces, tenés que reformar el Banco Central, tenés que hacer por lo menos una reforma del Estado y tenés que empezar a organizar la economía de otra manera. Tenés que conseguir reservas, tenés que abrir un poquito más la economía, porque si encima tenés cerrada la economía para que no te pierdan dólares, pero eso implica que hay menos insumos que entran, hay menos productos, y si hay más billetes y menos bienes, obviamente que vas a tener que cambiar cada vez más billetes por los bienes. Digamos, esto de los fenicios a esta parte funciona así. Funciona así. Cuando hay mucha oferta de un producto, se deprecia. Y lo que se aprecia es lo que escasea. En este caso son los productos. Ahora digo, ¿hay algo? Pues, viste, desde el gobierno te dicen, vos porque estás afuera y es difícil. ¿Hay algo en el sentido de esto que vos estás planteando? Tema Banco Central, tema precios, tema emisión, ¿o ves que nada? No, hay muy poquito. Hay como sí, Massa estuvo tratando de reducir un poco el déficit fiscal. Cuando uno empieza a ver un ajuste fiscal desde octubre para acá, pero muy suavecito. Para ver, porque siempre, si vos no tenés poder suficiente para hacer grandes reformas y vas a estar revisando, che, acá quedaron 5 monedas en un cajón, bueno, no las gastes. Estamos en ese paso, muy de chiquito, pero el tren de la inflación viene a 100 km/h. Entonces vos estás buscando ver dónde podés hacer recortes sin molestar mucho, porque encima es un año electoral, etcétera, y estás ahí trabado, ¿no? Y del lado del Banco Central, no, lo único que se hizo fue simplemente emitir más deuda, emitir menos pesos y más deuda. O sea, el Banco Central puede decir, pago esto con deuda o pago esto con pesos emitidos. Como los pesos son más rápidamente inflacionarios, los frena, pero en realidad cuando vos emitís deuda estás posponiendo la inflación para adelante. El tema es que todo el mercado sabe eso, entonces lo que hace la gente es decir, ahora quiero menos pesos que antes, ahora no quiero, porque si me vas a emitir un montón de pesos en el futuro, yo quiero tener menos pesos. Y eso es lo que pasó en el tercer trimestre del año pasado. Si uno mira pongamos agosto, septiembre, lo que vimos ahí fue una disparada de la inflación, un aumento del consumo al mismo tiempo, y eso fue simplemente que la gente dijo, ¿sabes qué? Tomá todos los pesos, dame todo claro, lo que tengas, dame los bienes. Y ahí se acabaron los insumos, se acabó todo. Que el impacto de la sequía puede ser importante o se va a poder... Muy importante, muy importante. Okay. Mira, ahora la Bolsa de Rosario revisó la proyección de la estimación de cosecha y es un 30 y 35% menos que el año pasado. Eso significa que el impacto directo sobre la actividad económica es más o menos de 3 puntos del PBI, entre 2 y 3 puntos del PBI. O sea, vamos a tener una recesión de 2 o 3 puntos del PBI solamente por eso. A eso hay que sumarle que vas a perder entre 15.000 millones de dólares, algunos dicen 20.000, son 15.000 millones de dólares de exportaciones, que eso además va a implicar que vas a tener 15.000 millones de dólares menos para
para importar insumos. ¿Me das un segundo? Porque a propósito de la economía hay una información urgente en La Nación Más. ¿Dónde estaba? Urgente en La Nación Más. Abrió el dólar en la plaza porteña en alza, 376. En este momento es la cotización del dólar y veo que arrastra, Pancho, a los otros dólares, a los dos posibles. Al Así contado es. con liqui y al MEP, ¿no? 3 pesos respecto del cierre del viernes. Este es el dólar libre, el dólar posible. Así que bueno, decíamos hace un ratito, ¿no? Seguramente acá está, más allá de toda la incertidumbre local, el nerviosismo que hay en toda la plaza mundial Claro. por la caída de 2 bancos en los Estados Unidos. Va a ser un día largo, seguramente. No sé si está siguiendo con atención lo que pasó con el Silicon Valley Sí. Bank y me da miedo porque la Argentina suele ser el doble el efecto de lo que pasa en el resto de las economías. ¿Me contás un poco? Están todos con miedo. Están todos. A ver, el Silicon Valley Bank es un banco, era el banco número 16 del ranking de los bancos en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, básicamente tenía muchos depósitos de empresas tecnológicas con altos rendimientos y durante la pandemia muchas empresas empezaron a juntar mucho dinero, con lo cual el banco, que también le da mucho crédito, dejó de dar tanto crédito a las empresas. Y lo que hizo fue comprar bonos del Tesoro norteamericano mientras tanto. ¿Qué pasó con los bonos del Tesoro norteamericano? Cuando empezó a subir la tasa de interés, se desplomaron los bonos del Tesoro norteamericano, con lo cual el banco estaba pagando más por los depósitos que lo que cobraba por los bonos, perdió plata y en un momento se quedó sin capacidad de devolver el dinero a los depositantes. Ayer hubo un anuncio de la Reserva Federal que bueno, que van a devolverle la plata a los depositantes. No van a salvar el banco, sino que van a garantizar que los depositantes puedan cubrir la plata. Y ahora, por lo que entendí, hace poquito estaba HSBC probablemente haciendo una oferta por el banco, ¿no? Esperemos que quede ahí y no pase nada más. Que lo puedan taponar ahí, ¿no? Que lo puedan taponar ahí, porque era un banco importante, no era del top 5, pero un banco de peso mediano, por así decirlo. Y vos sabés que los bancos tienen un problema, que es que si un banco cierra, hay que ver si no tenía plata prestada a otro banco. Claro. Y, Claro. Dominó. Y acá, esa es la corrida bancaria. ¿Acá afecta rápidamente? Bueno, lo primero que pasa es que el martes pasado, esto me pongo un poco técnico, pero el martes pasado, Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, había dicho, mira, nosotros vamos a seguir con la suba de tasa de interés porque hay que frenar la inflación y vamos a ser duros contra la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, ayer ya dijo, bueno, vamos a revisar la suba de tasas, porque claro, a medida que sube la tasa de interés de Estados Unidos, los bonos del Tesoro norteamericano bajaban de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque si un bono te prometió pagarte 5% y ahora el Banco Central te paga 5%, bueno, ese bono ahora vale menos. Es decir, a medida que más paga el Banco Central, menos valen los bonos. Claro. Y eso generó el problema del Silicon Valley y ahora van a empezar a ver si no hay algún otro banco con problemas. Entonces, ese punto importante, eso que haga que la Reserva Federal haya decidido no subir tanto la tasa o empiece a suavizar eso, implica que el dólar se va a devaluar. Porque en el fondo, no subir la tasa es el equivalente, bueno, voy a seguir emitiendo dólares a la velocidad que lo vengo emitiendo. Totalmente. Yo ya te lo pregunté 1000 veces y hasta me da como un cierto apuro preguntarle a los economistas esto. Que suba 3.76 es ¿qué? ¿Es la volatilidad argentina? ¿Se le suma el Silicon Valley? ¿Qué es? Bueno, hoy casi seguro que lo que se mueve al dólar es por lo de Silicon Valley Bank. Porque se va a devaluar el dólar en todas las plazas mundiales, justamente porque vos esperabas tener un rendimiento del dólar, invertir a corto plazo en Estados Unidos, y ahora resulta que hacer un poco menos, entonces baja un poco, por un lado. Y después nuestra tendencia natural a reventar el peso, porque Claro. son dos cosas diferentes. Pero si el dólar puede decir que se va a devaluar, ¿por qué sube acá? Porque acá lo que se destruye es el peso, porque el peso se devalúa mucho más rápido contra todas las monedas. Es peor el peso como bien que el dólar. A ver, Pero si el dólar va a bajar de precio en todo el mundo, acá sube. acá sube porque el peso baja más que el dólar. En realidad es un problema de quién baja más rápido. Y obviamente que el dólar estamos hablando de un puntito y medio, Claro. ¿no? A nivel mundial. Si vos comparás contra el euro, etcétera. El peso es
un punto para nosotros es ojalá. Cualquier cosa, claro. Ojalá tengamos esa devaluación del peso. Placer verte, señor. Igualmente.